Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bien, hasta el momento eh, hemos visto solo resolver ecuaciones diferenciales donde aparezca la primera derivada. Y la primera técnica para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales es la técnica de variables separables. Una segunda técnica es ecuaciones diferenciales exactas. Una tercera técnica es ecuaciones diferenciales no exactas. Bien, esta técnica, la tercera, implica una cuarta técnica, que es una derivación. Se llaman ecuaciones diferenciales lineales. Eh, Solo es como, es parte de las ecuaciones diferenciales no exactas. La diferencia de las lineales con las no exactas es que en las lineales aparecen coeficientes que solo dependen de una variable. Dicho de otra forma, este primer término está factorizado y este factor de aquí eh, solo depende de una variable, solo depende de x. Igual acá, este segundo término está factorizado y ese factor de ahí solo depende de x. Esa es la diferencia con las no exactas, porque en las no exactas puede que dependa de x y de y, ese factor de ahí. Entonces, si depende de x y de y, significa que no son lineales. Esa es la única diferencia. Pero las lineales se pueden resolver como no exactas. Esa sería como una cuarta técnica. Y una última técnica, otra técnica sería ecuaciones de Bernoulli. Es otra técnica que vamos a ver nosotros. De hecho, vamos a ver esta. Esta ya la vimos. Esta no la hemos visto, pero la vamos a ver. Y esta es la que vamos a ver ahorita. Bien, dice la teoría. La ecuación diferencial tiene que parecer lineal. Esta es una ecuación diferencial lineal, donde aparece eh, aparece un factor, perdón. Miren que tiene tres términos. Analicemos estos tres términos. Tiene este término y este término. 1, 2 y 3. En el primer término está factorizado y están separadas las variables, las y de las x. En el segundo término también está factorizado y están separadas las variables, las y de las x. Y en el tercer término, normalmente, bueno, está también factorizado y están separadas las variables, las x y las y. Ahora, enfoquémonos en, en esta parte de aquí. Significa que eso es una ecuación diferencial lineal. Esa es la característica de una ecuación diferencial lineal. La primera derivada por un factor, la y por otro factor igual a una función. Pero cuando se le añade este valor de y elevado a cualquier potencia, no importa la potencia, cuando aparece ese valor de y, se convierte de Bernoulli. Entonces, una ecuación de Bernoulli es una ecuación lineal multiplicado por ya la n. Veamos la fórmula de una ecuación lineal. La clase pasada se vio este tema, pero la podemos repasar otra vez. Una ecuación lineal
tiene esta forma, ¿eh? Y una de Bernoulli, solo al f de x al lado derecho se le multiplica por y a la n para que sea de Bernoulli. Tiene que aparecer ese y a la n. Entonces ustedes, al igual que en la clase, los ejemplos de la clase anterior, ustedes tienen que tienen que escribir esta ecuación diferencial como que la van a resolver por lineal. ¿Cómo es que se resuelve por lineal? Primero encuentran un p de x. ¿Quién es p de x? Dividiendo a sub 0, que es lo que multiplica a la y, entre a su 1, que es lo que multiplica a y'. Ese es p de x. Primero ustedes tienen que encontrar un p de x y después tendrían que encontrar un f de x. Si al f de x que encontraron aparece una y, entonces es de Bernoulli. Si al f de x que encontraron, que despejaron y que posiblemente factorizaron, da igual, aparece una y, entonces elevado a cualquier potencia, entonces es una ecuación de Bernoulli, donde n puede ser cualquier número real. Ahora, suponiendo que n valga 0, si n vale 0, ¿qué pasaría? Si n vale 0, entonces esto se convierte en 1. Eso se convierte en 1. Y se convierte en una ecuación lineal. Ahora, ¿qué pasa si n vale 1? Si n vale 1, entonces aquí quedaría y a la 1. Y con este otro y a la 1 son términos semejantes, entonces ustedes lo que van a hacer es pasar todo el f de x al otro lado, a restar. Y les va a quedar algo así, ¿ve? La primera derivada de y más una función multiplicada por y, pero como vamos a pasar el f de x, que también está multiplicado por y, entonces va a pasar a restar. Igual a 0. Es una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque aparece a la par de la y, este y normal, a la par de la y, aparece una función que solo depende de x. Recuerden, una ecuación lineal, la y, el coeficiente de la y tiene que ser una función que solo dependa de una variable, a lo más. Y el coeficiente de y' también tiene que depender solo de una variable, a lo más de la otra variable, ¿verdad? Bien, entonces, si n es distinto de 0 y de 1, vamos a utilizar este cambio de variable. Nosotros, a los cambios de variable que ustedes conocían en cálculo 2 y en cálculo 1, nosotros les vamos a llamar sustituciones. De ahora en adelante, los cambios de variables que ustedes conocían antes, en cálculo 2 y en cálculo 1, nosotros en ecuaciones le vamos a llamar sustitución. Entonces vamos a utilizar ese cambio de variable o esa sustitución para reducir la ecuación diferencial a una ecuación diferencial lineal. Bien, entonces esta es una demostración de cómo se resuelve una ecuación diferencial de Bernoulli. Ustedes tienen la ecuación diferencial de Bernoulli, usan la sustitución que yo les di, derivan esa sustitución y la sustituyen en la ecuación de Bernoulli. Entonces, sabemos bueno, esta es la ecuación de Bernoulli. Lo que está entre corchetes es la ecuación de Bernoulli. Si a la ecuación de Bernoulli la multiplican por este número, por ese polinomio, por esa expresión, haciendo propiedad distributiva, obviamente, vamos a encontrar otra ecuación, pero la pregunta es, ¿cuál es esa expresión, verdad? ¿Qué significa esa expresión? Bueno, esa expresión es esta misma expresión, ¿ves? Son la misma. 1 menos n, y a la menos n. ¿Y de dónde salió ese 1 menos n, y a la menos n? Bueno, primero yo les di una sustitución o un cambio de variable. Yo les dije, usen ese cambio de variable. Deriven ese cambio de variable y les va a salir ese término. Al derivar el cambio de variable, les va a salir ese término. Con la práctica van a ver cuál es ese término. Aquí solo es que sepan ustedes que ese término es la derivada.
la derivada de y a la 1 menos n. ¿A qué es igual la derivada de y elevado a la 1 menos n? Sería 1 menos n y se le resta 1 a 1 menos n. Entonces solo me queda menos n. Entonces 1 menos n multiplicado por y a la menos n. Esto es la derivada implícita, ¿verdad? Que siempre queda. Al derivar una función compuesta, tiene una derivada implícita. Entonces, una función compuesta porque se compone de x. La y se compone de x. No es que están derivando una variable, están derivando una función compuesta. Aparece la derivada implícita. Esto es lo que aparece, una derivada. Esto solo es la derivada implícita, ¿verdad? Bien, ese término lo multiplican por la ecuación de Bernoulli. Recuerden, todo ese corchete es la ecuación de Bernoulli. Todo este corchete es la ecuación de Bernoulli. Y este término es lo que aparece en la derivada. Bien, hace propiedad distributiva. Y van a quedar, y les va a quedar una expresión de la forma. Bueno, al hacer propiedad distributiva, este término de aquí es lo que tenemos en la sustitución. ¿Ves? Si ustedes notan, es lo mismo que tenemos en la sustitución. Entonces la cambiamos por diferencial de u sobre diferencial de x. ¿Por qué? Porque eso es igual a diferencial de u sobre diferencial de x, según la sustitución. Bien, como estamos haciendo propiedad distributiva, ya el primer término se convierte en diferencial de u sobre diferencial de x. El segundo término de la propiedad distributiva es... bien, solo junten ese p con lo que les den ese paréntesis. Ese paréntesis solo es un número. Solo es un número. Y les va a quedar eso. Un número multiplicado por p. O sea, que antes tenían p y ahora p la van a multiplicar por un número. Ahora, las y's. Cuando son dos y's iguales, entonces solo se copia la y se suman los exponentes. Entonces les va a quedar y a la 1 menos n. ¿Y quién es y a la 1 menos n? Es la sustitución que tenemos aquí, ¿ven? Y a la 1 menos n es igual a u. Entonces todo eso lo cambiamos por u. Y a la 1 menos n lo cambiamos por u. El número multiplicado por p solo lo copian. Un número cualquiera multiplicado por p. Bueno, no es un número cualquiera, es un 1 menos n. Ese es el número. Ahora el f. El f también se va a multiplicar por el mismo número, de hecho. 1 menos n se va a multiplicar. El f también se multiplica por 1 menos n. Y como antes la f estaba multiplicada por un y lo vamos a multiplicar por esta otra y con la propiedad distributiva, entonces como las y son iguales, solo se copian las y se suman los exponentes y n menos n es 1. ¿Y cuánto es? Perdón, n menos n es 0. ¿Y cuánto es y a la 0? Es 1. Bueno, entonces como que se elimina. Como que se elimina esa parte de ahí. Y solo al final solo me queda un número multiplicado por f. Ya esta ecuación es lineal. Entonces lo que hicimos es, en resumen, lo que hicimos es convertir una ecuación de Bernoulli a una ecuación lineal. ¿Sí? A una ecuación lineal. Y ya saben cómo resolver ecuaciones lineales. Ayer vimos, la última clase vimos cómo resolver ecuaciones lineales, ¿verdad? Y solo se necesitan dos pasos. Encontrar un mu y ese mu, escribirlo, multiplicarlo por la variable dependiente, igualarlo a mu por f y luego integrar mu por f y ya, y despejar y. En dos pasos se resuelven las ecuaciones lineales. Ahora, la de Bernoulli no se resuelve en dos pasos. Necesitarían unos cuantos pasos más, tal vez unos dos más. Bien, las de Bernoulli se convierten en lineales usando esa sustitución y esa es solo la única sustitución que pueden usar ustedes. ¿Ve? U igual a y a la 1 menos n, se la tienen que aprender. La derivada no se la tienen que aprender, solo tienen que practicarla. Pero la sustitución sí. U igual a y a la 1 menos n.
Bien, digo yo aprender creyendo que estamos en presencial, ¿verdad? Pero estamos en forma virtual, entonces lo que tienen que hacer es eh, aprenderlo a usar, va. Hagamos ejemplos entonces. Entonces serían ecuaciones de Bernoulli, ecuaciones diferenciales de Bernoulli o Bernoulli, no sé, no sé francés. Bien, eh, habíamos dicho que una ecuación de Bernoulli se parece a una ecuación lineal de la forma y' más p por x, b por y, perdón, igual a f por otra y, pero esta y tiene exponente diferente a la y anterior. Entonces, haciendo la sustitución u igual a y a la 1 menos n, tenemos que la ecuación de Bernoulli se convierte en vez de y', vamos a tener u'. En vez de y', vamos a tener u'. En vez de p, vamos a tener 1 menos np. En vez de y, vamos a tener u. Y en vez de f, vamos a tener 1 menos nf. Esa sería la ecuación lineal. Entonces, lo que hicimos es llegar de aquí, de la 1 a la 3 usando la sustitución. Esta es una sustitución. Y si ustedes notan, no es tan difícil esa de ecuación 3, ¿verdad? Es casi la ecuación 1, solo que aparece un número, 1 menos n. Es más, creo que solo es de saberse cuál es 1 menos n. ¿Quién es n? N es este. O sea, con que identifiquen n, ya van a saber ese número. De un solo directamente, sin hacer la sustitución. Pero van a llegar a la misma respuesta. Solo que ahora van a despejar para u, ya no van a despejar para y, ahora van a despejar para u. ¿Cómo se despeja para u? Lo voy a hacer aquí, como que fuera una ecuación lineal. Primero encuentran mu, mu va a ser igual a e a la a la integral de 1 menos n p. Antes integrábamos p normal, pero ahora vamos a integrar 1 menos np con respecto a x. Ese es mu. Y luego ese mu que encontremos lo vamos a multiplicar por u. Ya no sería por y. Antes lo multiplicábamos por y porque la variable dependiente era y. Pero como hicimos un cambio de variable, ahora la vamos a multiplicar por u. Y ese mu también lo vamos a multiplicar por f. Pero antes era f, ahora es 1 menos nf. Y esto lo vamos a integrar con respecto a x. Y le vamos a agregar una constante. Luego resuelven esa integral. Miren, van a resolver dos integrales, el paso 4 y el paso 5. Listo, eso tal vez podría ser lo más complicado de todo, resolver esas dos integrales, el paso 4 y el paso 5. Luego en el paso 6 sería, quiten esa u y sustituyanla por y, ¿verdad? Lo que está en el paso 2. O sea, en vez de u, pongan y, lo que aparece y. Porque yo quiero la respuesta en términos de x y de y. Lo único que me estorba ahí es la u. Entonces, solo cambio la u por y a la 1 menos n. Listo. Hagamos ejemplo. Dice y 6
y por 6, y a la 2 menos x, menos 1, diferencial de x, más 2x, diferencial de y, igual a 0. Bien, entonces despejamos para y', ¿verdad? O despejen para x'. Otra cosa. Las ecuaciones también pueden ser así, ¿verdad? Pongámoslo en naranja. También puede ser, si no despejan para y', tendrían que despejar para x', o sea, para la primera derivada de x. Si no despejan para la primera derivada de y, entonces tendrían que despejar para la primera derivada de x. ¿Qué significa la primera derivada de x? Recuerden que y' es la derivada de y con respecto a x. Y que x' tendría que ser la derivada de x con respecto a y. Entonces, x' no es que solo van a derivar x, porque x es la variable dependiente ahora. Entonces, es la derivada de x con respecto a y. Si despejan para x', entonces ahora le va a quedar un p de y. Y va a estar multiplicada por x. Y luego le va a quedar un f de y, que va a estar multiplicada por un x a la n. Les puede salir en esa forma. Solo traten de ver como que la x fuera una y que la y fuera una x, pero no es así, va. Solo véanlo de esa forma y van a resolver el ejercicio. Bien, en este ejemplo no sabemos si tenemos que despejar para y o para x, pero una técnica que ustedes pueden usar para saber eso es, por ejemplo, observar esa parte de ahí, la y. La y está elevado a una potencia diferente de 0 y de 1. Entonces, si la y es la que está elevada a una potencia, ¿cuál vamos a usar? El 1. ¿Ve esto? ¿El número 1 o el número 2 de los que están encerrados? Si la y está elevada a una potencia, obviamente vamos a utilizar el número 1 porque la y está elevada a una potencia. La número 2 la vamos a utilizar cuando la x esté elevada a una potencia. Bien, entonces, por esto nos guiamos nosotros que tenemos que despejar para y'. Si despejamos para y', este término me está estorbando. Este término, permítanme. Bien, este término me está estorbando, entonces lo voy a dividir a todo. Todo lo voy a dividir por 1 sobre 2x. Todo lo voy a dividir por 1 sobre 2x. Y también todo lo voy a dividir por diferencial de x. Entonces, haciendo la propiedad distributiva, nos queda el diferencial de x se cancela, entonces me queda solo y. También aquí hago propiedad distributiva también. Sería y por 6y. Se convierte en, perdón, y por 6y a la 2. Se convierte en 6y a la 3. 6y a la 3. Menos y por x más 1. Lo que hice fue a estos dos términos le saqué el negativo y después lo multipliqué por la y. Si a menos x menos 1 le sacan el negativo, les va a quedar x más 1. Y luego lo multiplican por la y. Entonces les va a quedar menos y por x más 1. Bien. Todo eso dividido entre 2x. Por este 2x de aquí afuera, ¿verdad?
El diferencial de x se canceló, entonces no lo escribo. Más, ahora lo que se va a cancelar es el 2x, se hace en la otra propiedad distributiva. Y solo les va a quedar diferencial de y sobre diferencial de x. Igual a 0. Bueno, ya despejaron para y'. Ahora ordénenlo. Sería primero la y', luego sería menos x más 1 sobre 2x, y luego sería, lo voy a pasar al otro lado, me quedaría negativo 6 entre 2, es 3, ¿verdad? 6 entre 2 es 3, es negativo 3 porque pasa al otro lado a restar, sobre x. Y todo eso multiplicado por y a la 3. Bien, ya eso es casi una ecuación lineal. Lo único que me estorba es el y a la 3. Para que sea una ecuación lineal no debería estar eso. Es una ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Con n igual a 3. Ahora hago la sustitución. La sustitución sería 1, u igual a y a la 1 menos n. Y como n vale 3, 1 menos 3 es menos 2. Entonces la derivada de eso sería eh, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a negativo 2y a la menos 3 en diferencial de y con respecto a x. Bien, yo sin hacer esa sustitución, ustedes solo a todo esto multiplíquenlo por negativo 2 y a todo esto también lo multiplican por negativo 2 y esa va a ser la ecuación diferencial lineal. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? ¿Quién es el 1 menos n que ando buscando en la ecuación 3? El 1 menos n está multiplicada por p y el 1 menos n está multiplicada por f. ¿Y quién es f? F es esto y p es esto, lo que aparece en la ecuación 1. ¿Y quién es el 1 menos n? El 1 menos n es lo que aparece en la sustitución. ¿Y nosotros quién es el 1 menos n en nuestra sustitución? Es negativo 2. Entonces, a negativo 2 lo voy a multiplicar por p y también lo voy a multiplicar por f. Y ya van a ver qué es eso. Pero yo lo voy a hacer como que no supiese qué es eso. Voy a hacer eso. Voy a actuar como que no supiese qué es eso. Entonces, dice el procedimiento que a la ecuación de Bernoulli, que es la primera derivada de y con respecto a x menos x más 1 sobre 2x por y igual a negativo 3 sobre x por y a la 3, todo eso multiplicado por esto de aquí, ¿ve? Sería negativo 2 y a la menos 3. Hago propiedad distributiva. La primera distribución me va a quedar negativo 2y a la 3 por y', que es lo que está en la sustitución. Es lo mismo que decir diferencial de u sobre diferencial de x. La segunda distribución, lo que va a pasar ahí es que el negativo 2 se va a multiplicar con el negativo x más 1 sobre 2x y se convierte en positivo x más 1 sobre x. Ahora, las y's. El y a la negativo 3 por y a la 1 se convierte en y a la negativo 2. ¿Y quién es y a la negativo 2? Está en la sustitución. Y a la negativo 2 es u. Entonces aquí pongo una u nada más. La variable u. La variable dependiente u.
la variable dependiente u. Y el negativo 2 multiplicado por 3, negativo 3 sobre x se convierte en positivo 6 sobre x. Y el y a la negativo 3 con el y a la positivo 3 se cancelan y solo me queda eso. Ahora tengo una ecuación diferencial lineal. La ecuación diferencial de Bernoulli se convirtió en una ecuación diferencial lineal. Con la variable dependiente u ahora que depende de x, ya no es y que depende de x. Antes en la de Bernoulli era y que dependía de x. Ahora en la ecuación lineal es u que depende de x. ¿Cómo se resuelve una ecuación lineal? Bien. Una ecuación lineal se encuentra un factor integrante llamado mu. Se encuentra un factor integrante llamado mu que va a ser igual a la integral de p de x. Perdón, va a ser igual a una exponencial elevado a una integral de p de x. ¿Y quién es p de x? P de x vendría siendo todo esto. Este vendría siendo p y este vendría siendo f. Mi nueva p y mi nueva f. Porque en la ecuación de Bernoulli también aparece una p y otra f diferente. Bien, voy a integrar mi nueva p y me va a quedar x más 1. No sé, pues es que me está fallando el lápiz. No puedo escribir. X más 1 o es el táctil. Sobre X, diferencial de X. Entonces, eso va a ser igual a... Y separo los numeradores y me queda X sobre X. Es 1 y la integral de 1 es X. Entonces me va a quedar E a la X. Separo el otro numerador y me queda 1 sobre X. Y la integral de 1 sobre X es logaritmo de X. Entonces me queda más logaritmo de X. Por las propiedades de los exponentes, separo los dos exponentes de esta forma, ¿verdad? Porque si tienen la misma base, se suman los exponentes. Y si se están sumando los exponentes, los puedo tener con diferente, una multiplicación de bases iguales. Este segundo término se convierte en x. Por la propiedad de los logaritmos, la exponencial se cancela con el logaritmo y solo me queda x. Entonces lo tengo x, e a la x. Ese va a ser mi mu. ¿Para qué quiero el mu? Para multiplicarlo por la variable dependiente u. Y el mu lo voy a multiplicar por f. Y lo voy a integrar con respecto a x. Y le agrego una constante porque cada integral aparece una constante. Entonces, mu es x e a la x. Igual a x e a la x por f, que es 6 sobre x, diferencial de x, más c. Entonces aquí me va a quedar x, aquí me falta una u. X e a la x por u, igual a esa integral, resolver esa integral, se cancelan las x, solo integro 6x. La integral de 6x es 6x, no cambia. Entonces borro esta integral. Y escribo 6x. Perdón, 6 a la x. Más una constante. Despejo para u va a ser igual a... todo esto va a pasar a dividir allá y va a dividir allá. Entonces, el primer factor me va a quedar 6 sobre x. Nada más. 6 sobre x. Y en el segundo me va a quedar c sobre x sobre a la e. Bien, si la respuesta terminara ahí, solo identifiquen la homogénea y la particular, ¿verdad? Pero no termina ahí. Falta quitar, sustituir la variable u.
y ponerla por la y. Según la sustitución, u es igual a y a la negativo 2. Entonces aquí pongo y a la negativo 2 igual a 6 sobre x más c sobre x e a la x. Esa sí sería la respuesta. Una respuesta equivalente podría ser, ¿verdad? Despejen para x. Bueno, sí, despejen para x, pero para la x que está en el denominador sería x igual a estas dos x van a pasar al otro lado a multiplicar. Y entonces, en el lado en el lado derecho les va a quedar 6 más c e a la menos x, paréntesis, y el y a la menos 2 va a pasar al otro lado a dividir, entonces va a quedar entre y a la menos 2, pero para hacerlo con potencia positiva va a quedar y a la 2. Esa sería una respuesta equivalente, es la que aparece en este libro de texto. Bien. Hagamos un último ejemplo. Solo que vamos a omitir varios pasos. Paso 1. Perdón. El ejemplo es 6 y a la 2, diferencial de x, menos x, 2x a la 3, menos x, 2x a la 3, más y, diferencial de y, igual a 0. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Miren que si despejamos para y', noten que este factor de aquí va a pasar a dividir. Si está multiplicando y queremos despejarlo. Si está multiplicando a y' y queremos despejarlo. Entonces, pasa a dividir. Significa que la y estaría en el denominador y no está factorizada la y. No está factorizada la y. Entonces, posiblemente no sea que tengan que despejar para y', sino', x'. Y para despejar para x', esto lo tendrían que dividir entre diferencial de y, esto lo tendrían que dividir entre diferencial de y todo esto también lo tendrían que dividir entre diferencial de y. Y luego, este término de aquí pasaría a dividir allá y allá también. Entonces nos quedaría x' con x' con respecto a y va menos
X, si hago propiedad distributiva acá, me queda menos 2x a la 4 me quedaría. Menos 2x a la 4 sobre sobre 6 y a la 2, porque estamos también dividiendo el 6 y a la 2. Estamos haciendo propiedad distributiva por todos lados, ¿verdad? Por arriba y por abajo. Por arriba me queda 2x a la 4. Por abajo me queda 6y a la 2 por el denominador. Por el numerador, el otro término sería menos xy sobre 6y a la 2 igual a 0. Bien, entonces despejamos para, lo ordenamos. Primero escribimos la primera derivada de x y después la otra x a la 1, ¿verdad? La derivada de x y x. Y el x está multiplicado por un p de y, ¿verdad? ¿Quién es p de y? Sería negativo 1 sobre y, 1 sobre 6y. Ese sería p de y. Solo ordenamos este término de ahí, ¿verdad? De ahí sacamos ese término, el segundo término. Y lo que está al lado derecho, lo que quedaría en el lado derecho de la ecuación sería el término de en medio. Pasaría al otro lado a sumar y si sacamos la x de factor común, entonces el f de y me quedaría 2 sobre 6, un tercio. 1 sobre 3 y a la 2. Esa sería la ecuación diferencial de Bernoulli. Bien, resolvemos la ecuación diferencial de Bernoulli. Lo vamos a hacer rápido. Sustitución. Sería U igual antes era y a la 1 menos n, ahora sería x igual a la 1 menos n. Entonces n va a valer 4 y es x que depende de y. Como n vale 4, entonces 1 menos 4 es menos 3. No necesito derivarla. Yo ya me enfoqué que solo necesito el negativo 3. Entonces la ecuación de Bernoulli, la ecuación lineal, me queda la derivada de u con respecto a y menos el menos 3. Este menos 3 lo voy a multiplicar por el f, por el p anterior, perdón. Por el p que teníamos aquí anteriormente, por el p, y este es por el f. Entonces, menos 3 por p les va a quedar positivo, positivo 1/2 de y por x. Ese sería mi nuevo p. Y mi nuevo f sería el negativo 3, lo multiplico por el f y me queda negativo 1 sobre y a la 2 por x a la 4. Perdón, por x. Y el x a la 4 se cancela. Esa es mi ecuación lineal. Ya me ahorré varios pasos ahí, ¿verdad? Y va a ser u que depende de y. Ahora, no va a ser x que depende de y, sino que va a ser u que depende de y. ¿Cómo resuelvo esa ecuación lineal? Encuentro un factor integrante. Sería e a la integral de mi nuevo p. Ahora este es mi nuevo p y este es mi nuevo f. Entonces, mu es a la integral de p con respecto a y. Entonces, p es
1 sobre 2y con respecto a y. Y eso va a ser igual a 1/2 del logaritmo de y. O y a la 1/2. Simplificando. Ahora encuentro el mu lo multiplico por u y el mu lo multiplico por mi nueva f y le integro con respecto a y me sale una constante. Entonces el mu es y a la 1/2 por u igual a, bueno, de un solo también puedo sustituir u. U es, según la sustitución, x a la menos 3 igual a x a la negativo 3 igual a la integral de mu, que es y a la 1/2 por f, y f es menos 1 sobre y a la 2. Y diferencial de y más una constante. Entonces y a la 1/2, x a la menos 3, igual a y a la 1/2 entre y a la 2 es y a la 2 por 2, 4, más menos 4 más 1 menos 3 medios. Es la integral de y a la 3 medios, ¿verdad? A la menos 3 medios. Diferencial de y más una constante. ¿Cuánto es la integral de y a la 3 medios? A la menos 3 medios. Es a negativo 3 medios le sumo 1, sería 1/2 negativo. 1/2 negativo. Entonces quedaría 2. 1/2 negativo. Entre 1/2 negativo, ¿verdad? Por eso aparece ese 2. Más una constante. Ahí despejen para lo que quieran despejar ustedes, ¿verdad? Nos vemos mañana. Pasen buena tarde.